Continuamos con La Noche. Se acerca la hora cero para que más de 18 millones de venezolanos acudan a las urnas a elegir a sus 23 gobernadores y tanto candidatos oficialistas como de oposición se juegan sus últimas cartas antes de ir a las urnas. La oposición insiste en que esta ha sido una campaña ventajista y fraudulenta a favor de los aspirantes chavistas que incluso, según las denuncias, utilizan recursos del Estado para llevar a cabo sus actos proselitistas y chantajean a los electores. Tú sabes cómo hace campaña el gobierno. Hace campaña de la manera más miserable. Es decir, va a sectores y le dice, tienen 18 años esperando la casa y le dice, no, ahí va a quedar tu casa, pero tienes que votar por mí otra vez. O él le lleva una bolsa de comida y le dice, ¿tienes hambre? No has comido, bueno, aquí llegó el CLAP, pero te va a llegar otra vez el domingo, pero tienes que salir a votar por mí otra vez. Es decir, si antes los gobiernos vendían esperanza en función de que la gente pensaba en un futuro mejor, en una vida mejor, hoy en día te compran con una migaja. Hoy en día los compran a los sectores más vulnerables con una bolsa de comida. La oposición venezolana, que hasta hace poco había formado un frente común representado por la Mesa de la Unidad Democrática, llega a estas elecciones fracturada. Afronta un momento de divisiones y cuestionamientos de las hojas de ruta planteadas para sacar del poder a Nicolás Maduro. Un hecho que evidencia esta crisis es la constitución de una nueva coalición, Soy Venezuela, cuya formación ha sido anunciada recientemente por María Corina Machado, exdiputada y miembro fundador del movimiento político Vente Venezuela. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura, es rendirnos en esta lucha. Y eso no lo vamos a aceptar. Esta colectividad está integrada por diferentes organizaciones políticas y sociales que critican estas elecciones porque consideran que hacen parte de una estrategia de Nicolás Maduro para desarticular la presión internacional y darle tiempo a la dictadura. Osvaldo, vamos a analizar ahora los posibles escenarios. Veíamos en este informe cómo la oposición marcha dividida a unas elecciones, pero al mismo tiempo hay un amplio sector de líderes de la disidencia en Venezuela que está llamando a sus electores a que participen el próximo domingo, porque aseguran que si no participan, con la abstención gana Nicolás Maduro. Claro. La pregunta puntual, Osvaldo: si la oposición gana estos comicios el próximo domingo y esa victoria es reconocida por parte del oficialismo, ¿qué pasa en Venezuela de aquí en adelante? ¿Recupera Venezuela el orden constitucional? Mira, la verdad no lo recupera. Lo muy claro es, primero, tú vas a tener, y el claro resultado que se va a mostrar el día domingo, debido a que hay una excelente estrategia de defensa del voto por parte de la Mesa de la Unidad. Aquí los 6 partidos están claramente unidos y no están fracturados, están claramente entubados a poder prestarle servicio a los electores y a asumir de cierta manera desde esos espacios a conquistar todo lo que efectivamente van a poder lograr en parte del trabajo y de la lucha para volver al país a la democracia. ¿Qué tiene hoy un poco cómo es el panorama? Si efectivamente hay una participación electoral menor al 56-57%, el oficialismo, el chavismo hoy tiene la potencialidad de tener ya 7 gobernaciones versus la oposición que tiene la potencialidad de tener 6-7 gobernaciones. Estarías ya luchando por 9 gobernaciones que estarían en una zona de too close to call, de un empate técnico. En la medida que hay más participación, tú tienes mayor oportunidad de mejorar esos números. ¿Cuál es el mejor número para el chavismo? Probablemente llegar a 10 gobernaciones. Es un mito, es una mentira, una falacia que la oposición va a conquistar 20 gobernaciones de las 23, así como es una falacia que el chavismo va a conquistar 23 gobernaciones, 20 gobernaciones. El estado de la opinión pública te dice que eso no es así cuando 30% quiere votar por el chavismo y cerca de 50% quiere votar por la oposición y 20% está en una zona de cierta manera de gris, de no alineado. No cambia el país, pero claramente te dice ante la comunidad internacional, señores, seguimos siendo mayoría y seguimos avanzando en la presión internacional por la vía de las sanciones para el régimen de Nicolás Maduro. Berenice, yo sé que dentro de la opinión que tienes de lo que va a suceder este domingo, realmente no existe ese escenario en el cual quizás el oficialismo reconozca legalmente esos resultados,
en caso de que eventualmente gane la oposición estas elecciones regionales. Pero si la oposición gana, ¿esto tendría algún significado de cara a la estrategia que viene tejiendo la disidencia en Venezuela para recuperar el poder y sacar al chavismo de la presidencia del gobierno? Eso es más complicado. Te voy a explicar por qué. Porque esa sería la pregunta que nos haríamos. ¿Qué pasaría si en Venezuela todo el mundo fuera a votar y eligieran a favor, en contra del gobierno y a favor de la oposición y de la resistencia a la Asamblea Nacional? Señor Jefferson, con todo respeto, ¿qué pasó? Le sigo preguntando al señor Jefferson. ¿Qué pasaría si toda la oposición venezolana y la resistencia y la disidencia y todo el mundo saliera a votar en el plebiscito del 16 de julio? Le pregunto al señor Jefferson, ¿qué sucedió? Lo logramos todo. ¿Y al final qué logramos? Nada. Esa es una pregunta. Usted me dice que así gane la oposición no van a lograr nada. Bueno, es lo que hemos visto, papá. Yo soy como una gata escaldada. Tú sabes, allá en mi tierra dicen, el que está picado de macagua, bebe juco y salta. O sea, a mí no me van a coger a lazo. Eso no es así. Ahora, muy lindo todo lo que dice Osvaldo. Muy lógico. Parece que estuviera hablando de Suiza o de Colombia. O quién sabe, no sé, de Ecuador. Allá los tipos del gobierno que van a votar a favor del gobierno, les dan bolsa CLAP o no les dan bolsa CLAP. Vota, si no votas, no te doy comida y tu hijo se muere de hambre. Si no tienes carnet de la patria, no te vacuno a tu hijo. Tú tienes hijos, tú sabes lo que significa que te nieguen una vacuna de tu hijo porque no tienes un carnet de la patria. Es decir, no estás alineado y el chavismo te puede sacar para ir a votar o el régimen. Es decir, no, la gente que va a votar, que son más o menos un 28% según esas mismas encuestas, es unas personas que pasan el día buscando comida, se están montados sobre su estómago. Así no se elige presidente, eso es una coacción, la gente no tiene derechos humanos. Y los otros son valientes, no se ponen rodilla en tierra. Esa situación que están planteando es una cosa como en Suiza. Ahí hay una desbandada, ahí hay una locura, ahí hay un dolor muy grande porque la gente creyó ir a votar todas las veces. Pero dice brevemente, ¿Perdón? ¿Y entonces qué opción desde tu perspectiva le quedaría entonces a la oposición? Si no es participar en comicios, ¿qué queda? Con el corazón en la mano, que participen en comicios. Que no pueda decir la MUD que perdieron las gobernaciones debido a que la oposición no votó y no fue democrática. Porque se le caerán las caretas, compañero. Y aquí me sentaré yo con usted y le diré, ¿usted se acuerda el día que yo le dije que se le van a caer las caretas? Acuérdese del señor Puigdemont y el ofrecimiento que le hizo al pueblo catalán sobre su autonomía y sobre su independencia. Y en el mismo discurso se echó para atrás. O sea, yo quiero saber qué va a pasar en Venezuela cuando los venezolanos que votaron, como Osvaldo, que yo... La mayor buena fe se la reconozco a él, a Enrique Capriles Radosky, hoy despidiéndose como mandatario del Estado Miranda. Muy emotivo. Bueno, yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Se les caerán las caretas y cada vez tocaremos más fondo, porque cada vez habrá menos comida, menos medicina, menos repuestos de automóviles, menos ayuda internacional y menos creencia en la oposición y en la disidencia. Sí. Osvaldo, adelante, ¿cuál es su opinión? Mira, lo primero, que las elecciones no van a resolver la crisis que tiene Venezuela hoy día. Siguen alimentando el espacio hacia un proceso de transición democrática que es mucho más complejo y tiene tantas aristas, de verdad, pues no es un cubo, no es un triángulo, es un poliedro, tiene de muchísimas expresiones, pero yo insisto, esto es parte efectivamente de demostrar que tú sigues siendo una mayoría electoral y que efectivamente tratas de apostar por la vía del voto a resolver esos conflictos, porque aquí la otra vía muy clara no es la resolución del conflicto por la vía del voto, sino la resolución del conflicto por la vía de las armas. Más allá de eso, 2018 y lo que queda de 2017 pinta muy complejo, con una hiperinflación de 1.400%, con una realidad muy crítica. En este país, lamentablemente, al menos el 92% del país está pasando unas penurias bien complejas para poder llegar y tener una calidad de vida mínima, y sabe muy bien que el proceso electoral de la elección de un gobernador no va a resolver eso. El pueblo venezolano está consciente de eso y sabe efectivamente qué significa, cómo esto es un paso táctico en el proceso estratégico de regresar al país a un proceso democrático, y en el cual, insisto, la mirada está en el 2018 como punto crítico.
¿Qué tiene el gobierno? Y aquí me permito robarme 20 segundos. Hoy el gobierno está desesperado por tratar de respetar esos resultados electorales, porque en el cortísimo plazo hay un pago, hay un proceso de renegociación de bonos de la estatal petrolera PDVSA y en el orden de los 3.700 millones de dólares, y hoy parte del riesgo político asociado a esa renegociación viene por el respeto que puedas tener a esos resultados electorales. Insisto, en la misma situación que tenemos hoy día, el chavismo puede tener hoy ya aseguradas 7 gobernaciones y la oposición puede tener aseguradas 7, 8 gobernaciones. El punto diferencial es qué pasa sobre las 7, 9 gobernaciones que están hoy en juego. Debo hacer una pausa comerciales, Berenice, brevemente. No, para nada. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que él está diciendo. Está planteando un escenario como si en Venezuela no pasara nada malo. El Consejo Nacional Electoral está demasiado interesado, y tú lo sabes, compañero mío, en poner todas las trampas posibles en la historia de la humanidad, porque tienen toda esta semana poniéndola. Ya migraron a la gente, volvieron a migrar a la gente, los pusieron a votar en donde no era, para que la gente no vaya a votar. No están interesados en reconocer ninguno resultado, están fregados, y los que se salven los va a agarrar la DEA. De manera que no estoy de acuerdo contigo. Pues vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Este debate es muy interesante porque hace parte, en el fondo, de las preocupaciones que tienen todos los venezolanos en este momento. Unas votaciones que están antecedidas por unas fuertes protestas de hace 4 meses. En este momento se abre una posibilidad para un sector de la disidencia que lo considera así, que ve estos comicios como una oportunidad, otros lo consideran como una nueva trampa. Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Creen ustedes que en las elecciones regionales de este domingo los venezolanos deben votar o deben abstenerse? Leamos los mensajes. Jara dice lo siguiente: por supuesto que sí, vamos a votar para expresar nuestro legítimo descontento con la desgracia que vivimos. Mancine dice lo siguiente: si no votamos ganan seguro, ahora si votamos existe la posibilidad que ellos tengan que esforzarse para ganar. Sigan opinando a través de las cuentas de Twitter. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.